Porque usted lo pidió una vez más, el profe Gansa ataca. Así como tuvimos un purgante político, esta vez vamos a tener un purgante educativo. Aunque más que purgante sería un vomitivo educativo. Vamos a hablar de todos los malos elementos que impiden que la educación peruana pues, sea algo más que la simple repetición de viejas fórmulas, ¿no? O de imitación de aquellas cosas que están en el extranjero y que se pretenden pasar por interesantes acá en el Perú y que son solamente experimentos. ¿Cuál es el principal problema de educación peruana? Los malos elementos que hay dentro de la misma. No solo estoy hablando de toda la corrupción que está enraizada en todo el sistema educativo, eso es algo que todos sabemos, sino principalmente de esas microagresiones y corrupciones que ocurren en los colegios, sobre todo con gente que de algún modo destaca. Eso es algo que suele pasar. Si ven al profesor eh, en una clase en donde los estudiantes están divirtiéndose, porque el primero que debe divertirse es el maestro, o sea, el primero que tiene que estar feliz en su hora de clase es el profesor, eso es básico, y eso se transmite a los estudiantes, y los estudiantes sonríen y colaboran y participan. Eh, no, eso está incorrecto, eso está mal, ¿no? En muchos casos. Ojo, en las capacitaciones te dicen que así debería ser lo ideal, ¿eh? Pero a la hora de la hora, en el momento en el que están en la clase, en el momento en el que están en el día a día, en la evaluación y lo que sea, no buscan eso. Por lo general, estoy hablando en general. ¿Por qué? Siempre me ha llevado a preguntarme eso, si un salón está motivado, si un salón de algún modo es disruptivo, si un salón está siempre colaborando en la misma clase, eh, eso genera muchas veces envidias, piconerías. Creo que ese es uno de los malos elementos que hacen que la educación en el Perú siga por ese camino, ¿no? Eh, Principalmente, por ejemplo, cuando voy a contar un caso muy particular, ¿no? Eh, a mí particularmente me gusta mucho la música y me gusta que en las clases, en mis clases de literatura, haya música, ¿no? No solo la música que coloco a la hora de hacer mi pizarra, por ejemplo, ¿no? O a la hora de estar corrigiendo algo con el estudiante, conversando sobre sus producciones. Eh, donde coloco, pues, ya sea música clásica o rock clásico, eh, me gusta que el estudiante produzca, que un poema lo pueda rapear, ¿no? Que un poema lo pueda cantar, ¿no? Eh, que introduzca canciones en sus cuentos, en sus escritos, que se influencie por ello, o que se influya por ello, como quiera decirse. Y a las finales suelo usar mucho guitarra, suelo usar mucho cajón, eso suele hacer bulla, ¿no? ¿Qué sucedía en estos colegios? Nos cerraban la puerta de música, ¿no? O sea, no solo estabas enseñando literatura, estabas enseñando música y también matemática, de algún modo, porque es contar tiempos. Era un aprendizaje, ¿no?, transversal, como es algo que se pide, ¿no?, desde el ministerio, etcétera. Todos esos enfoques. Pero cuando aplicas eso, sobre todo en muchos colegios tradicionales, es completamente negativo. Van a las capacitaciones solamente para marcar y para cumplir. Cuando vean un profesor o cuando ven un profesor de ese modo, prácticamente son expectorados, ¿no? Recuerdo que también eso ocurre no solo con la música, sino con el cine, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, eh, Colocar una película de Kubrick, no sé, colocar esta de Naranja Mecánica o colocar Full Metal Jacket, ¿no? O colocar, no sé, algo de Tarantino, ¿no? Kill Bill, Pulp Fiction, que son películas comunes y corrientes y clásicas, ¿no? Que cualquiera puede haber visto, pero analizarlas ya es otra cosa, ¿no? Recuerdo que teníamos también nos dieron 4 horas de un viernes.
con cuarto de secundaria, recuerdo. Y, y- y yo decía, estos muchachos vienen cansados de toda la semana, están abrumados. Hacíamos de aparte el trabajo teórico y después analizábamos. La mayoría se volvieron, creo que terminaron estudiando comunicaciones, audiovisuales, algo, porque todos eran, siempre pedíamos, teníamos prácticamente nuestro club de cine. Y esto me hace recordar también, eh, así como hablamos de malos elementos, también hay buenos que se pueden mencionar, ¿no? Recuerdo que un profesor de comunicación justamente que ya falleció, el gran Miguel Paz Quilliche, un gran maestro en el colegio seminario, él recuerdo que muchas películas nos hizo ver dentro de su currícula. Recuerdo que hasta vimos el episodio 4 de Star Wars, con un documental donde contaban cómo habían digitalizado todo, ¿no? Y cómo habían cambiado ciertos personajes, ¿no? Que en el original Jabba era humano, ¿no? Ese dato no lo sabía, pero lo vi ahí, ¿no? Una película, recuerdo, El Cartero, que era como distópica, ¿no? Una película, o posapocalíptica, mejor dicho. Entonces, y había una película que seguramente si alguno de ustedes de la promo 2002 del seminario está viendo este video, eh, se acordarán de que había una película donde apareció un personaje llamado Tim, ¿ya? Que era, un saludo para nuestro amigo Tim, a raíz de eso le decíamos ello. No recuerdo el nombre de esa película exactamente, pero sí me acuerdo que actuaba Liv Tyler, la hija de Steven Tyler, que también salió en Señor de los Anillos y en el video Crazy de Aerosmith, ¿no? Es para mayores datos. Y también en Armagedón, ¿no? Entonces, yo particularmente, si hablamos de malos elementos, hay muchas veces profesores, muchas veces pueden ser los directivos que están detrás, o incluso recuerdo que una vez se me acercó un auxiliar en uno de los santos colegios donde he estado a reclamarme, ¿ya? Que por qué no hacía la clase. Y yo le decía, ¿cómo que no hago la clase? Le digo, ¿no? Usted no está haciendo la clase. ¿Cómo que no? Le digo, claro que estoy haciendo la clase, ¿no? Mira, ¿no? Pero esto no es lo que está acá, ¿no? Esto es mejor, ¿no? De todas maneras, eh, en realidad sí estaba haciendo la clase, pero al final lo único que le dije es, ¿usted entiende lo que está aquí? Le digo, no, me dice, no, usted es el especialista. Entonces, ¿cómo puede decirme que no estoy haciendo la clase? Así, humildemente. ¿Cómo sabe usted que no estoy haciendo la clase si no conoce mi tema? O sea, ese es también uno de los problemas, ¿no? Mucho ignorante en educación, ¿no? Mucha persona que quiere ponerle la pata encima a uno y no agarrar un solo libro en su vida. Y no lo digo esto con orgullo ni con pedantería. La verdad duele, ¿no? Muchas veces. Como le digo, en las capacitaciones te piden que haya disrupción en la clase, que se trabaje con ello. Me acuerdo que, y con esto cierro esta parte de los malos elementos, recuerdo que encontré a niños que les gustaba el freestyle, que les gustaba rapear, que les gustaba, que tenían una capacidad mental muy rápida para rimar, allá en Urigancho sobre todo, y también en el Callao. ¿Y qué sucedió? Obviamente, me acuerdo que había una canción a la Virgen María que tenían que componer y tenían que cantar los niños, ¿no? La mayoría cantó los temas clásicos, cristianos, así, de la Virgen María. Bueno, no sé si cristianos de la Virgen María, pero bueno, católicos de la Virgen María. Eh, ¿Y qué sucedió? Nosotros ¿no? Escribimos una canción, compusimos un tema a la Virgen María, recuerdo, ¿no? Pero era un rap, ¿no? Eran unas rimas muy bacanes, ¿no? Que los muchachos y las chicas escribieron y todos escribimos en conjunto, ¿no? Fue la mejor canción, obviamente, del festival, ¿no? No ganó, eh, pero fue la más recordada porque salieron los niños a rapear a la Virgen María en plena misa, en la iglesia, ¿no? Mientras que toda la música era solemne, ¿no? Entonces, vamos, era lo que se tenía que hacer, ¿no? Era lo que se esperaba un poco. Eh,
tratar de que el estudiante esté a gusto, que esté feliz, ¿no? A veces creo que eso es lo que es uno de los grandes problemas de la educación. Eh, si no le das una silla a tu maestro, si no le das un baño a los profesores, ¿no? Si no le das ni siquiera un bidón de agua para servirse, ¿cómo quieres que el maestro esté tranquilo si no tiene un espacio en donde colocar su bicicleta o su carro, no, un parqueo, no hay nada? ¿Entiendes? Entonces, eh, ¿cómo quieren pues, que un profesor esté a gusto? ¿No? El profesor tiene que ser la primera persona que esté feliz en la clase. Si no, no se va a transmitir nada. Bueno, eso fue malos elementos. Solo para comenzar, ¿eh? El otro problema de la educación, y esto lo digo directamente como profesor de comunicación, es el tema del plan lector. Se ha completa y absolutamente malinterpretado el plan lector. El plan lector debería ser la base de todos los colegios en este país y en todos los países. O sea, debería ser el primer curso que todos los estudiantes deberían llevar las primeras horas del día. Si es posible, fresquitos, que lean sus cuentos. Pero ¿qué hacen? En vez de que sea un momento de conversación, de discusión, de debate, que seguramente en muchos lugares lo pueden hacer y seguramente en muchos sitios están, el plan lector simplemente es una fiesta del capitalismo, el neoliberalismo. Lo que debería ser algo hermoso y precioso y sagrado a favor de la cultura y la literatura, termina siendo un festín del neoliberalismo, del capitalismo tardío. ¿En qué me baso en eso? Simplemente es una cuestión de vender, vender, vender el libro, ¿no? Los colegios transan con la editorial transa con el colegio, la editorial le da algo a cambio al colegio, el colegio es así. Y el colegio aprueba para que los libros sean vendidos y se compren pues, por multitudes, y ahí está el negocio. Que estos libros sean los adecuados para los colegios, probablemente algunos sí, en algunos coinciden, en otros no. Pero muchas veces son las cosas más aburridas del mundo. O libros totalmente y absolutamente desfasados. Recuerdo que en un colegio nos tocó leer Mariano Melgar, ¿no? En el primer bimestre. Y también volvió a aparecer, este es en otro lado distinto al anterior ejemplo, otra auxiliar a decir, ustedes no están leyendo a Mariano Melgar, ¿no? No, pero estoy aprovechando, sí, bueno, sí, pero estamos aprovechando, como nos toca el primer bimestre, para leer a Mariano Melgar, estamos haciendo más bien una lectura de toda la poesía peruana en general, ¿no? Desde Vallejo hasta Cloaca, no sé. Ah, pero, ¿no? Y entonces, pero tienen que leer a Mariano Melgar. ¿Por qué? Porque ya habían pactado con la librería que tenían que ir a comprar el libro de Mariano Melgar y que no habían ido. Entonces, ya, vayan muchachos a comprar a Mariano Melgar. No tengo nada contra este poeta, pero comenzamos a leerlos y habían unos poemas misóginos, pero que harían a cualquier reggaetonero, pues, quedarse, ¿no? Asustado, ¿no? Bad Bunny se quedaría asustado de leer los poemas de Mariano Melgar, ¿no? ¿Cómo sería? Vuelve la mujer, ¿no? O sea, esas canciones y comenzamos a analizar esa poesía y seguro los que han leído a Melgar tienen esos poemas despechados, estos poemas de incel, ¿no? Que básicamente lo que dije, bueno, tenemos mucho para sacar acá, vamos a tener que analizar esto, ¿no? Y bueno, sí nos dio para ello, pero yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué la elección de Mariano Melgar? En las capacitaciones de comienzo de año recuerdo que nos decía él, un tipo totalmente facho, ¿no? Que Arguedas y Mariátegui eran los culpables de Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? De insuflar ideas comunistas en los niños y adolescentes, ¿no? Facho totalmente, falangista, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Comenzó a hablar
piedras y eso. ¿Por qué? Porque una profesora en la capacitación de consultorio le dijo, acabamos de ver la exposición del plan lector de primero a quinto de secundaria, ¿no? Pero veo que no está ni Arguedas ni Mariátegui. Pregunta a la profesora, no sé si siguió después de esa pregunta en clase, no sé si le habían rescindido el contrato, no sé qué le habrá pasado a la señora. Pero la cosa es que el tío se mandó con una perorata así en contra de Arguedas y en contra de Mariátegui que insuflaba ignorancia principalmente, ¿no? O sea, despedía un aroma, ¿no?, un penesco de los fascistas, ¿no? Fascismo español, falangistas, ¿no? Entonces, eh, y lo primero que hice fue, ni bien comenzamos la primera semana, vamos a leer Arguedas, a huevo. Al pincho, amigo, vamos a leer Arguedas, amigo. Leímos todo el primer trimestre, la mierda, vamos a leer Arguedas. ¿Ya? Todo, ¿no? Que su Amor Mundo, ¿no? Que es bravazo ese libro. ¿No? Los ríos profundos y los cuentitos, que el sueño del Pongo, el primerito que leímos de arranque, o Armacuyay, ¿no? Todos sus cuentos, el sexto, su novela, de frente, y de Mariátegui también de arranque, de paso, ahí los 7 ensayos, todo, ahí hablamos, ¿no? Después vino el concurso de José María Arguedas, y como mis estudiantes eran los únicos que habían leído Arguedas durante todo, estaban preparados para ese ensayo y ganamos el ensayo. Se ganó el concurso de ensayos a nivel UGEL del Callao, me acuerdo, ¿no? El concurso de José María Arguedas. Es que así es, pues, así es. O sea, un profesor no puede ser servil, no puede ser sumiso. O sea, tú dominas tu tema, sabes lo que estás haciendo. No puede venir alguien a decirte, por más cargo que pueda tener, qué es lo que puedes o no enseñar. La mierda con eso. ¿Verdad? ¿Se enseña o no se enseña? Y si se enseña literatura, se tiene que mostrar a los mejores. Y por algo es que suceden las cosas, ¿ah? Me acuerdo que en otro colegio, me acuerdo en Lima, em, me acuerdo que había muerto Osvaldo Reynoso, el gran maestro Osvaldo Reynoso, en el 2016. Y, y uno que ha leído su obra, Pelos Inocentes, Octubre no hay milagros, ¿no? Sus libros, eh, me acuerdo que hice una clase completa, absolutamente hablando del gran Osvaldo Reynoso, porque justo tocaba plan lector, ¿no? Y leímos Los Inocentes. Algunos cuentos, ¿no? Colorete, estos cuentos, ¿no? De estos personajes, ¿no? Cara de Ángel y todo esto, ¿no? Y los niños, los muchachos, estudiantes, encantados, ¿no? Pero después vinieron a quejarse, pues, ¿no? La clásica, ¿no? Profesor, usted no ha hecho el librito Pepito aprende a volar, ¿no? Que es el que tenían que leer acá. Oh, no jodas, se ha muerto Osvaldo Reynoso, no me jodas. Ese es el problema de educación. Están cagando fuera el water, no saben ni pincho, no saben nada, ¿no? Quieren poner de la pata encima a uno, ¿no? Ese es el gran problema de educación, que está plagada de ignorantes. Está plagado de gente que no lee libros, que no está apasionada por agarrar los libros, que no se informa, que no investiga, que no está actualizados, que se quedan en lo mismo. Y llega el pincho, pues, ¿no? Y sé que lo que estoy diciendo, muchos profesores y profesoras y profesores también entienden esto. ¿Qué es lo que yo hacía cuando yo diseñaba plan lector? Ahora está de moda todo eso. Hace 10 años no estaba así, o quizás sí, no sé, no tengo idea. Pero hace más de 10 años, yo en el plan lector, sobre todo el primer semestre, o sea, la primera mitad del año, puro autor trujillano, liberteño. Y no me podrán decir todos los autores y escritoras y escritores cuyos libros fueron leídos en los colegios donde yo enseñé. Escritores de acá de Libertad, y lo saben. Con orgullo lo digo porque ahorita todo el mundo que viene, los escritores a la feria del libro, a los colegios, está de moda, ya pues. Pero no era tan común eso hace 10 años o más. Solo lo hacen porque está en una exigencia del tema interculturalidad, ¿no? Del enfoque intercultural, que tienen que colocar algo de la región y eso. Pues si no, no lo hicieran, ¿no? Les llegaría el pincho, ¿no? Es así, esa es otra cosa, ¿no? Y eso nos lleva,
Y eso nos lleva a la tercera parte, ¿no? Que es hablar de quizás uno de los principales problemas que hay en la educación peruana y en general en el mundo, porque también he sido profesor en Estados Unidos. Eh, nos llega a la tercera parte. Los papás y las mamás. Puta madre. En serio. Son los que principalmente la cagan. A la mierda. Lo veo en mi familia, lo veo en mis amigos, en mis amigas, lo veo en los colegios donde enseño, he enseñado. Los estudiantes están chéveres, ¿ah? Los estudiantes son bacanes. Lo más bacán de los colegios siempre van a ser los estudiantes. Son las personas más bacanes, más chéveres. Algunos llegan al pincho, pero en general todo el mundo son bacanes. Están aprendiendo. Pero los que la hagan son los papás. Sobre todo cuando veas al muchacho más malcriado y más jodido, y más respondedor y más hasta el culo, el papá es peor. La mamá es peor. Algo que los obsesiona a los padres y que a mí me causa gracia y me causa risa es el tema de las notas. La D, el A, el B, el C, que ahora le ponen. La mierda, eran rojos y azules en la antigüedad. Era 20, era 11, era 10, era 08, 05, jalado. Ahora no se puede hacer esa huevada porque lo terminas traumando al chibolo, ¿no? No le importa al chibolo esa cosa, realmente. Pero no hay matices, ¿no? No lo veo. En serio, yo he tenido problemas también porque habían padres que exigen, quiero que mi hijo tenga AD. ¿Por qué coño no le pone AD? ¿No? Eh, bueno, ya está tu AD, ya está. ¿No? ¿Qué tanta huevada? ¿Por qué? La nota no tiene absolutamente ningún sentido. O sea, conozco gente que eran primeros puestos de su colegio y ahora son personas comunes y corrientes y normales. Y en algunos casos, muchos de ellos han llegado a ser tan objetores de conciencia, o sea, llegaron a un nivel tan elevado de estudio, porque habían estudiado tanto de primaria y de secundaria, que ya en la universidad les llegó a todo, ya ni siquiera estudiaron y se dedicaron al mundo y a la vida. Cuidado, que eso pasa, suele pasar, y aquel vago, aquel que no hace nada, que está ahí, termina a veces destacando. Son las cosas, las vueltas que da la vida en general. Entonces, eso de obsesionarse con una nota, obsesionar con que el estudiante sea el primer puesto, el mejor, es una presión exagerada que no tiene sentido. La educación no debería ser medida de ese modo. Es una cojudez. La educación por notas, o sea, están aprendiendo por una nota. ¿Qué estupidez es esa? Eso es la campanita de Pavlov, ¿no? Toca la campanita y el perro ya está ahí comiendo, así no haya nada, no hay nada. O sea, basta que al estudiante le digas, a ver, si no se callan, les pongo C ahorita. Y todos se ponen. Qué porquería realmente, ¿no? Y qué decepción realmente. ¿Sí? O sea, el aprendizaje tiene que ser de una manera natural, tiene que ser de una manera espontánea. El aprendizaje tiene que ser de una manera placentera, solo se aprende cuando uno está bien. Venía una madre y me decía y se quejaba de su hijo, me decía, profesor, mi hijo se sabe todas las alineaciones de Real Madrid, de Barcelona, del Mundial, de fútbol y de los equipos, pero no se sabe los libros que tienen que estudiar. Y yo le digo, claro, pues porque el fútbol le encanta, pues porque le da placer, porque es fascinante. A mí me fascina también el fútbol. Por el amor de Dios, vamos y que yo quiero conversar con alguien así, que sepa tanto de fútbol como yo, ¿no? Por favor, ¿no? Me miraban mal, ¿no? Yo decía, pero usted estaba bromeando. No, le digo, pero es que el aprendizaje se da por placer. Si tienen un profesor pésimo en tal o cual curso, en la vida va a aprender eso. Entonces, por otro lado, venía otra madre y me decía, profesor, mi hijo no lee. ¿Qué está haciendo usted en su clase? ¿Por qué mi hijo no lee? Y yo la miraba y le decía, yo solo le enseño 2 horas a la semana. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Usted lee, señora? ¿Cuántos libros se siente usted a leer con su hijo, o su hija, o su hije?
¿Se sienta a leer? No, que yo no tengo tiempo, que estoy haciendo. Entonces, no joda. ¿Usted lee por placer? No, que esto. Entonces, ¿cómo va a reclamar de su hija que haga algo que usted no hace, pues? Está huevada, ¿no? Por eso le digo, está cagada el cerebro, sin huevadas. Son cosas tan lógicas, son. Llegan al pincho sin huevadas, ¿no? Eh, y la clásica, ¿no? Algo que veía mucho en Estados Unidos. ¿Se acuerdan el personaje de Eric Cartman en South Park? Ya, eso es lo que hay. Ese es el típico estudiante norteamericano, Eric Cartman. Imagínense tener a varios Eric Cartmans en un solo salón, así de maquiavélicos, de miserables, ¿entiendes? También hay su Lisa Simpson, ¿eh? Eso es sobra, las Lisa Simpson, esas son bacanes, ¿no? Ellas a veces eléctricas. Hay su Bart Simpson también, ¿no? Que no ata ni desata, pero es un genio oculto, ¿no? También está Sudaria, no falta Sudaria. Hay su Beavis and Butthead, sí o sí. Siempre hay un Hey Arnold que te salva y también una Helga, ¿no? Siempre cada salón. Todos esos dibujos animados que se ven siempre también hay su Morty, también, ¿no? O sea, todos los muñequitos de dibujos animados, los que han visto y las series, todo eso es así, eso que vemos en las series norteamericanas que hablan de los colegios es costumbrismo eso. O sea, no es una exageración, en realidad son así, el bullying es, es una forma de vida, ¿entiendes? Es un estilo de vida, es su modus vivendi, el bullying. Y eso se explica por tener pues también una sociedad pues, que va y destruye ¿no? A otros pueblos, ¿no? Lo que está pasando en Palestina, ¿no? Con la masacre de Israel sobre los palestinos, avalada por Estados Unidos y por Europa y por toda esa gente y por un montón de empresas. Es la misma huevada, ¿no? Entonces, ¿cómo esperas que no entren chibolos a disparar en los colegios de Estados Unidos si tu mismo gobierno dispara impunemente contra otros pueblos? Esa es la verdad, pues, ¿no? Y eso está en el documental de Michael Moore, ¿no? De Bowling for Columbine, ¿no? Básicamente, ¿no? A mí en lo particular me aterra el pensar el destino de toda sociedad capitalista o aspiracionalmente capitalista, como en el caso del Perú, sea convertirse en una Estados Unidos, ¿no? Una sociedad podrida, sí. Yo he visto como profesor y me apena. Hay muy buenos elementos, pero también está olvidada la misma educación. Hay muy buenos proyectos, no le dan ningún tipo de importancia. ¿Y saben por qué no le dan ningún tipo de importancia? Porque aquí viene la verdadera de la villanesa y probablemente con esto cerremos, que es que la educación, y esto es en general en toda sociedad capitalista o ultracapitalista como la nuestra, neoliberalista como esta, desde el fujimorismo que llegó al neoliberalismo duro y rancio y embrutecedor, es que no te está formando para que pienses. Por eso no existe curso de filosofía. Por eso el curso de plan lector es un saludo a la bandera que simplemente es para que las editoriales facturen, nada más. Y también los colegios hagan ahí su negocio. No es una educación para liberarte, no es una educación para que pienses, es una educación para esclavizarte. Ellos no quieren que tú salgas siendo alguien importante, quieres que sigas siendo el obrero, sigas siendo la persona. No está mal ser obrero, ¿verdad? Pero estamos hablando de que en Estados Unidos, eh, eh, si quieres ir por ejemplo, a una universidad, tienes que o ser un chanconazo o tener mucho dinero. El resto, que no le prestó mucha atención a los estudios, estará en su chipotle, estará en una factoría y le va a ir recontra bien, ¿eh? Porque vas a vivir bien y tranquilo. Y vas a tener chamba con tu secundaria acabada. Pero hasta ahí es a donde llegan. No necesitan más de arriba. Es una sociedad muy clasista en ese aspecto, ¿no? Acá sucede lo mismo.
básicamente, en el Perú. Eh, pero en el Perú, básicamente, la educación pues, se ha deformado en muchas cosas, ¿no? En muchas esferas. Pero de todas maneras eso lo tendríamos que hablar ya en algún otro vomitivo educativo y ya a nivel universitario, ¿no? Tendríamos que invitar a Navarrete y a la gente, ¿no? Ya para la siguiente. Este de acá ha sido un vomitivo educativo eh, muy personal, un vomitivo educativo en donde he planteado ciertas ideas que seguramente ustedes, profesores o profesoras, que creo que son la mayoría de gente que nos están viendo siempre y estudiantes, puedan pensar, ¿no? Y, y si dejó de las groserías, pues chucha, pero no lo veas. Coméntalo, no digas tantas groserías, profe Gonza, no seas, ¿no? Eh, bueno, ya está. Gracias. Esto ha sido Vomitivo Educativo, parte uno.